¿Qué tal, mis amigos? Buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 13 de noviembre, en el que iniciamos ya la semana 33 de tiempo ordinario, la penúltima semana. La semana pasada, la semana que entra es la última semana de tiempo ordinario y la iniciamos con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Pero hoy empezamos la penúltima semana y la empezamos con mucha energía, con mucho amor. Les agradezco su confianza, los sigo invitando a que se suscriban. Les agradezco a las personas, creo que hubo 2 personas que se suscribieron esta semana. Denle like, si les gusta, compártanlo. Juntos vamos a seguir llevando la palabra de Dios a muchas partes del mundo. No sabemos quién de nuestros amigos puede estar necesitando esta palabra de amor y de aliento del Señor. Este domingo vamos a meditar unas lecturas que tienen un tinte apocalíptico, tienen un tinte escatológico, porque como se acerca el fin del tiempo ordinario, la liturgia nos va preparando para, con estas lecturas escatológicas, recordándonos que pues seguimos el Adviento, que es una preparación para la Navidad, pero nos recuerdan estas lecturas, que la preparación para la venida de Jesucristo. Sí, es bueno prepararnos para la venida de Jesucristo en Navidad, pero que lo más importante es prepararnos para la segunda venida de Cristo, que es la más importante para nosotros. Hoy vamos a meditar en la primera lectura del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos del 19 al 20. La segunda lectura de la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Disculpen, pero han dado un poquito de la garganta lastimada. Entonces, decíamos, esta lectura tiene un tinte apocalíptico. Nos hablan principalmente de 2 temas. La llegada del fin del mundo que va a haber. Un día se va a terminar toda la vida tal como la conocemos ahorita. Y segundo, que cada uno recibirá según nuestras obras. El tema que ha sido siempre a discusión o que inquieta es por qué los justos sufren y por qué los malvados parecen gozar. Pero tenemos que tener claro, mis hermanos, ya lo hemos dicho la semana pasada, lo decíamos, el premio o el castigo que Dios nos pueda dar por nuestras obras no es solamente en estos tiempos. Y a veces cuando estamos en un momento de dolor y sufrimiento, nos cerramos y no vemos las maravillas y no vemos el futuro que Dios espera para nosotros. Pero también cuando las personas, los malvados, por ejemplo, dicen es que ellos sí son felices porque tienen mucho. ¿Ustedes creen que pueden ser felices si no pueden salir a gusto a la calle, no pueden pasear con su familia, no pueden irse de vacaciones? Están siempre, hoy más que nunca, con el miedo, 1, de que los maten sus enemigos, o 2, de que los metan a la cárcel. Entonces realmente no es felicidad la que ellos están viviendo, es una fantasía. Es algo que, y por eso Malaquías en la primera lectura lo deja bien claro, compara a los malvados, a la gente que vive en el mal, la compara con la paja. Es la paja, que es símbolo de inconsistencia y de vacío. Es algo que va a terminar. Por eso dice, ya viene el día del Señor ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. O sea, está claro que aun y cuando en la apariencia vivan en la opulencia ellos y que tengan muchas comodidades pero si están obteniendo todo eso de vivir en la delincuencia, de vivir en la maldad, a final de cuentas no les va a servir de nada todo eso. En cambio dice, para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. O sea, para los que nos mantengamos fieles al Señor, ese día de la venida definitiva no va a ser día de angustia, va a ser día de esperanza, porque va a ser el día del encuentro con el Señor. En la segunda lectura, San Pablo a los Tesalonicenses, la segunda carta, parecería que esta no tiene tintes apocalípticos si la leemos literal, pero realmente así es, porque nos habla Pablo de que en Tesalónica había muchas personas que, como ya se pensaba que la venida del reino era inminente, pues ya no se ponían a trabajar. Ellos se dedicaban a vivir, a gozar, a comer. Y entonces Pablo dice, yo les he dado el ejemplo,
Dice, yo supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta agotarme para no ser gravoso para ustedes. Y por eso dice, cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que no trabaja, que no coma. Y dice, me he enterado de que algunos viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. O sea, la gente, había muchos que decían, pues es que para qué, ya se va a acabar el mundo, mejor mira, vamos a comer. Y San Pablo les deja claro, yo no les di ese ejemplo, yo les enseñé lo que es trabajar para ganar el sustento. Por eso primero, fíjense, dice, les supliquemos a esos tales, pero luego dice, y les ordenamos de parte del Señor que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. No hay pretexto porque al final de cuentas la llegada de este día definitivo en el que se acaba el mundo, nadie sabe ni el día ni la hora. Además recordemos que en aquel entonces los griegos veían el trabajo como una humillación. O sea, era como no tener dignidad. Solamente trabajaban los esclavos, los siervos. En cambio, para los cristianos el trabajo es dignificar al hombre. Es una oportunidad de demostrarle, manifestarle al Señor nuestro amor a través del trabajo. Y en el Evangelio de Lucas, hoy nos presenta también ese mismo tema. Nos presenta como de algo superficial. Cuando nosotros nos vemos nada más, nos dejamos encandilar con todo lo apantallante, lo que brilla. Y Jesús aprovecha eso para dar una enseñanza, que eso no es lo importante. Dice, algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Pero Jesús les dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. O sea, les deja claro, por eso San Pablo a los corintios dice, nosotros los cristianos no ponemos la mirada en lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero. Nosotros ponemos la mirada en lo que no se ve, porque eso es lo eterno, eso es lo que es. Y entonces la gente le hace dos preguntas, le dice, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y qué señales nos vas a dar? Y Jesús les deja claro, el cuándo ya les ha dicho que nadie sabe del día ni de la hora, pero no importa el cuándo. Lo que importa es cómo debemos de prepararnos para esa venida. Y respecto a las señales, dice, no se dejen engañar. Dice, habrá, muchos vendrán en mi nombre usurpándome y dirán, yo soy el Mesías y el tiempo ha llegado. Dice, pero no les hagan caso. Siempre han mencionado como señales apocalípticas la guerra, el hambre, los desastres naturales, terremotos, que el hijo se pondrá en contra del hombre. Y si ponemos a ver eso, ahorita sería para asustarnos, ¿verdad? Porque guerras tenemos, Rusia contra Irak, siguen ahí en esa escaramuza y ha habido batallas en otras partes. Desastres naturales, ha habido muchos terremotos recientemente, inundaciones. O sea, eso no es... y en el periódico vemos cómo la delincuencia está muy fuerte y se presentan banda contra banda, pero sobre todo incluso el hijo contra el padre y el padre contra el hijo, entre hermanos. O sea, la delincuencia, la maldad está tan generalizada que podríamos pensar que estas señales que dice el día de hoy Lucas, entonces pensaríamos que ya está cerca, pero no es así, mis hermanos. Toda la historia de la humanidad ha sido así. Ha habido muchas tragedias, desastres naturales que destruyen casi ciudades completas. Ha habido guerra, la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, la Guerra de Vietnam. Eso siempre ha sucedido, pero dice el Señor, eso tendrá que suceder, pero no es señal de que ya ha llegado el momento. Todavía tendrán que sufrir, dice, todavía tendrán que sufrir persecuciones. Antes de esto los perseguirán a ustedes y los apresarán. Pero las persecuciones no necesariamente se refiere a como era antes que mataban a los cristianos o no los dejaban, pero ahorita también hay persecuciones de que no hay lugares donde buscan prohibir la manifestación a través de la devoción de nuestra fe. La persecución llamándonos que porque no creemos, porque no nos adaptamos a las modernidades del mundo, nos llaman obsoletos. Entonces, las persecuciones porque te acercas al Señor, eso sigue apareciendo, pero dice, ahí es donde tendrán que dar testimonio. Ahí es donde tendrán que demostrar su fe. Esas pruebas son las que manifiestan la fe. Por eso todos estos géneros apocalípticos los vemos con miedo y con angustia, porque las películas así nos lo presentan.
pero Jesús nos presenta un mensaje de esperanza, el mensaje que transmite. Los cristianos, dice, somos gente de esperanza ante las dificultades y contrariedades del mundo. Entonces, mis hermanos, el resumen que podemos decir de estas lecturas es, número uno, habrá un fin de los tiempos. Ya nos decía la semana pasada, hay vida eterna y hay un momento en el que se va a acabar este mundo como lo conocemos, y para el que se muere se acaba en ese momento, pero empieza uno diferente y uno mucho mejor, que es el que vamos a vivir en el final de los tiempos. El punto número dos es que los malvados, que no solamente se refiere a los que matan, a los que secuestran, todo lo que ya hemos dicho, sino a los que viven en el pecado, no a los que caen en el pecado, porque esta es nuestra fragilidad, pero al que vive en el pecado sabiendo que eso está mal, sí, al que roba y al que mata sabiendo que eso está mal, pero también el que es infiel, también es el que golpea a sus hijos, también el alcohólico que hace sufrir a su familia. Si no salimos de ahí, si nos aferramos a seguir viviendo esa vida de placer, de lujuria, pues entonces estamos viviendo en el pecado. Y para esas personas, ese día que llegue el fin de los tiempos será terrible, porque serán puestos a la izquierda, como dice Mateo, al fuego preparado para los demonios y sus ángeles. Entonces, ese es el panorama para la gente malvada. Pero el punto 3 es que para los que los mantenemos fieles al Señor, ese día será diferente. Los que nos mantengamos fieles al Señor, seremos puestos a la derecha. Como dijimos en la primera lectura, las palabras de Malaquías. Dice Malaquías, dice, para ustedes los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación de sus rayos. Entonces, esa es la situación. Nosotros no tenemos que estar pensando en cuándo va a llegar y cómo va a llegar, sino sabemos ya cuáles son los dos destinos finales, o a la izquierda, al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, o a la derecha, a disfrutar de la gloria y de la presencia eterna del Señor. Y la cuarta enseñanza, en este resumen, es que cuál debe ser nuestra actitud mientras llega ese momento. Una actitud de vigilancia, de espera y de confianza. Pero una espera, no una espera pasiva, de sentarme a que llegue, bueno, ya me lo llega al fin, sino una espera, como dice Jesús, esforzándonos, trabajando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, para irlo preparando, irnos purificando. Y entonces en ese amor de Dios, en ese amor que nos abraza y que permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nos acercamos a que ese día que llegue el fin de los tiempos no sea un día de angustia, un día de terror, sino que sea una angustia, sino que sea un día de paz y de tranquilidad en la que todos juntos podamos estar glorificando y alabando a Dios en el reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezcan para siempre. Les mando un fuerte abrazo. No te olvides de ir a misa. Hoy es Día del Señor, día de dedicarle todo el día con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, amar al Señor, amando a nuestros hermanos y amando a nuestra familia. Que tengas un buen día. Te mando un fuerte abrazo.